De vuelta para el tercer bloque del tercera oposición del día de hoy, segunda temporada, capítulo número 12. Gracias por estar del otro lado. Queremos leerlos en la caja de comentarios y también nos pueden enviar mensajes a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, que encontrarán como terceraoposición.fm y @terceraopo en Twitter también. Está acá Martín Chapino, el Chapi, para la segunda entrega de la columna Sensación. Sí. M. Kenyam. ¿Cómo? M. Kenyam. Música que no hace... Me gusta. Yo traté de hacer eso, de resumirla en una sigla varias veces y no pude. Tenías que meter todas y iba a sonar algo falopa, pero lindo. Me gusta. M. Kenyam. M. Kenyam. Mac, no se puede resumir en Mac. Y se le podría sacar un par de, ¿cómo se llama esto? Prepositores, ¿cómo son? Pero queda lindo, me gusta queda la como extensión. Hermosamente bizarro. Música que no hace falta escuchar antes de morir. Segunda edición. Que yo creo que estamos teniendo un montón de problemas este programa por esta persona de la que vamos a hablar ahora, porque si bien nadie pensó ni nombramos a HQ, esta persona yo siento que es como un HQ de la música en algún punto. Mufa, se puede decir. Sí. Jetta, piedra. Es que cuando ya empezamos a decir eso ya es como nombrarlos, ¿no? Sí. O Se va a ya caer está. todo. Estamos Hay que cagados enfrentar, mal. para mí hay que enfrentar las maldiciones, que no existen. Horacio quiero. Y eso que no es el programa 13, porque si no hubiese tenido más sentido. Bueno, no traigan ningún HQ Luna. el próximo programa. Ok. Hubiera estado bueno igual. Sí, hasta lo podemos seguir pensando así. Ahora Bueno, que ya pienso- producción... Vale, sí, El sí, próximo no. programa va a ser un martes, y es martes Martes décimo 13. Bien, tercer hay que programa. trabajarlo, hay que Bien, trabajarlo. Bien. Me gusta. Bueno, el personaje del que vamos a hablar hoy se llama Joe Meek. Fue un productor británico bastante influyente, la verdad, en la historia de la música, paradójicamente. De hecho, fue una de las primeras personas en hacer lo que se llama usar el estudio como un instrumento, que es aplicar técnicas de producción a los sonidos, cosa que en la época en la cual él operó, que es más o menos desde mediados de los 50 hasta mediados de los 60, no estaba de moda ni se usaba. Y de hecho recibió bastantes críticas y le fue bastante mal por hacer esto que no era nada usual en ese momento. Luego, en realidad es más o menos a partir del disco Revolver de los Beatles, como de Pet Sounds de los Beach Boys, es donde esta cuestión de ponerle reverb, grabar las cosas por separado, ponerle efectos a los sonidos. Se empieza a ver mejor. Se empieza a poner de moda y de hecho ahí surge la psicodelia, pero antes de eso generalmente lo usual era juntar a toda la gente que tocaba en una banda, por ejemplo, en la misma sala, que grabaran Claro. En tiempo real y luego lo que salía era eso. Era como, esto sí es música. Claro. De una sola toma, digamos. Entonces, un poco este personaje se adelantó en muchas de estas técnicas y algunas hasta se podría decir que las desarrolló. Y no es que fracasó totalmente en vida, tuvo un par de éxitos, pero tuvo una vida muy controvertida. Bueno, para empezar, él nace en un pueblo del Reino Unido, del norte del Reino Unido, y ya desde chico al parecer tenía alguna fascinación y facilidad con los circuitos y con la ingeniería. De hecho, se dice que él construía aparatos en su casa y robaba o pedía prestados o pedía que le donaran cables y circuitos y qué sé yo, y los intervenía. Esto, fuente Wikipedia, lo que voy a decir ahora porque no lo vi en ningún otro lado, pero me parece muy lindo, así que lo voy a decir, es que al parecer él construyó el primer televisor plenamente funcional de su barrio. Lo que no sé si es verdad o no, pero Elegimos creer. me parece... Aparte, mirá la cara de buenazo que tiene. Un toque... No, igual ya vamos a ver que no es tan así. Bueno, la carita. Che, qué peinadito. Qué Bien mandíbula varonil. Bien peine. Medio, ¿cómo se llama? Elvis, es como un Elvis. Claro, bueno, es esa época. Claro. La era espacial, lo que se llama era espacial. Por bueno, el peinado que se va como ¿De los al cielo. astronautas? sí, en realidad es antes de la llegada del hombre a la luna, pero es toda esta era este momento de la historia donde empieza la carrera hacia el espacio, qué sé yo, por Guerra Fría y Sputnik, todo cuando eso. van mandando Claro, los satélites, esa Sputnik época. 1 y 2, lo que le arruinó a Woody de Toy Story su ascenso. Claro. Claro. Me pusieron ya la tercera. Nada, tenía que hacerlo. Bueno, justamente, y sus primeros trabajos no tienen que ver con la música, sino que arranca a trabajar como técnico de radares
en el ejército. Y ahí va a desarrollar una de sus primeras obsesiones. Él va a tener varias obsesiones a lo largo de su vida, pero la primera de ellas es el espacio exterior, que va a aparecer luego en su música de alguna manera. Después de ahí, de trabajar un tiempo como técnico de radares, sí pasa a trabajar primero en radios y después en estudios, y ya empieza a hacer cosas que generan controversia en principio. Por ejemplo, uno de los primeros temas que él produce como ingeniero de sonido es un tema de jazz llamado Bad Penny Blues, de un músico que se llama Humphrey Lyttelton. Y él ya de por sí en ese tema decide intervenir los sonidos que estaban saliendo. Por Con ejemplo, autorización de... No, de hecho Bien. el músico no Se quería. mandó. Sí, claro. Y el productor del tema, porque él no era productor, él era el asistente, tampoco estaba de acuerdo. Pero él aprovechó y dijo como, bueno, meto mano y hago lo que quiero. No tocaba, digamos, instrumentos, él solo manipulaba instrumentos de sonido. Sí, ahora en un rato profundizo al respecto, porque no solamente no tocaba ni tenía conocimientos musicales, sino que además era totalmente desafinado, al parecer. En inglés se dice tone deaf, que es como que directamente tiene incapacidad para reconocer la tonalidad Claro. de las notas. Así que tenía esta característica. Lo que se dice acá, oído absoluto. Lo contrario, contrario. lo contrario, Sería claro. lo contrario, sería oído nulo. Carencia de oído. Sí. Bueno, produce este tema y, por ejemplo, lo que hace es poner el piano lo pone mucho más, lo comprime y lo pone mucho más al frente de lo que tendría que estar. La percusión la graba varias veces, hace como varias capas y el tema termina siendo un éxito, razón por la cual no lo echan a pesar de que La batió. sí, de que medio hizo algo que no debía. El Y que tema tampoco tenía un lugar de poder para hacerlo. no. El tema termina siendo un éxito, pero después sí lo echan, porque al parecer se llevaba muy mal con todo el mundo y él era una persona que tenía muy mal carácter. De hecho, tenía ataques de rabia muy fuertes, nivel agarrar cosas y romperlas, No, o claro, iracundo. Proto tirarle Charlie cosas García. a la... Proto de Who. Claro. Claro, sí. O tirarle cosas a la gente. Entonces tenía muy mal carácter, era muy difícil llevarse bien con él y eso ocasionó que siempre lo despidieran. Él va como cambiando de estudios y lo van despidiendo. En un momento trata de formar un sello con un socio y también se terminan llevando mal porque él era una persona bastante intratable. Sin embargo, cuando tratan de fundar este sello, que se llama Triumph Records, que paradójicamente no es ningún triunfo, de hecho dura menos de un año, él empieza a grabar lo que va a ser su primer proyecto musical, no solo como productor, sino como compositor y como artista integral, que se llama I Hear a New World. Después voy a hablar de esto porque, escucho un nuevo mundo. Después voy a hablar Él de ahí esto. ya tocaba instrumentos. No, él en realidad construye una banda llamada The Blue Men, y él como que les da instrucciones sobre cómo Bien. tocar y qué tocar, y luego interviene los sonidos que toca esa banda. Pero este disco no sale porque antes se funde la productora que tenía con este socio, entonces medio que queda guardado hasta dentro de muchos años que el disco va a ser publicado. Y este disco es él lo llama una fantasía del espacio exterior, y él va construyendo como todo un mundo que tiene que ver con otros planetas y habitantes de otros planetas y los sonidos que van apareciendo en ese disco un poco. Después, al final de esta sección voy a volver a este disco, pero por el momento va a quedar Relegado. Un ratito. cajoneado. Reservá y poner en la heladera. Sí, va a quedar cajoneado. Bueno, como al parecer se llevaba muy mal con todo el mundo, dice, bueno, la única manera que tengo de trabajar es haciéndolo solo, así que voy a poner mi propio estudio. Y de hecho en esto también es un pionero porque poner un estudio en tu casa en esta década, o sea, estamos a principios de los 60, es algo medio impensable. Pero como él tenía equipos y tenía esta facilidad con la ingeniería, decide poner un estudio en su propia casa. Lo que estaría muy bien si no fuera que él no vive
en su propia casa. Él vive en un departamento rentado. Y no solo eso, sino que además es el segundo piso de un departamento donde en el piso de abajo viven los dueños de ese departamento. Porque vieron que en Inglaterra, al menos en esta época, sucedía esto. No sé, por ejemplo, incluso O sea, antes. es un mismo departamento con una parte de arriba rentada. Claro, ¿vieron Sherlock Holmes? Que Sí. él vive Sí. en el departamento en Baker Street y él vive arriba y abajo vive lo que sería la landlady, que es la dueña del departamento. Bueno, acá sucede lo mismo. Él vivía con los dueños en el piso de abajo y él rentaba el piso de arriba. Y decide poner su estudio, lo que mucho no le simpatizaba a la gente que vivía con él. Me imagino. Complicado. Y ocasionaba todo el tiempo que hubiera peleas muy grandes. Dicen que los dueños que vivían en el piso de abajo le golpeaban con una escoba el techo Sutiles igual. y él les respondía poniendo los parlantes en la escalera a todo volumen. Una lucha de poder. Sí, esto ocurría todo el tiempo y esto va a terminar muy mal, pero muy mal. Esta situación que ahora nos da risa va a escalar de una forma terrible. Uy, ya. Eh, Ya me la veo venir. Y va a terminar de un modo muy terrible. Pero no lo vas a contar ahora. Lo voy a contar cuando llegue el momento. Bien. Pero, Ay, qué tensión. va a terminar muy mal. En este tiempo, cuando él funda este estudio, que ahora se lo suele llamar Mixville, como Villa de Mick, él conoce al que va a ser su socio durante un tiempo y su mano derecha de alguna manera, que es un músico llamado Geoff Goddard, que a él le viene muy bien porque él tenía esta cuestión de que, además de que no sabía música ni sabía tocar ningún instrumento, tenía mucha dificultad para cantar y poder transmitir sus ideas musicalmente. Entonces, él digamos que un poco le empieza a hacer de traductor musical. Cuentan que tenían como sesiones muy largas donde él medio que tarareaba y había que descifrarle y llevaba ¿A dónde muchas quería horas ir? de descifrar qué es lo que realmente quería. Y los dueños abajo. Sí, pero este Godard, como el director de cine, tenía mucha paciencia, al parecer. Y evidentemente sí. Siempre hay un roto para un le descosido. hacía de mano derecha en ese Un sentido. Un psicópata. paciente para un cascarrabia. Y ahora viene la parte que me gusta, porque como ustedes saben, esta columna, yo dije que iba a ser una columna de música, pero en realidad esto es una excusa para hablar de ocultismo, esoterismo y Yo cosas que... lo denuncié la semana pasada. Sí, cosas que en realidad me interesan. Tu caballo de Troya. Así que bueno, además ellos dos, tanto Mick como Godard, tenían la costumbre, Mick tenía otra obsesión que era la de comunicarse con los muertos. Y él sostenía que podía inventar un método para grabar y escuchar la voz de los muertos. Entonces, al parecer, ellos dos solían algunas noches ir a los cementerios de Londres y poner... microfonear en distintos lugares y grabar durante horas con la intención de captar las voces No me digas que esto va a aparecer en alguna... ¿Y de los captaron algo? muertos. Pionero ¿Alguna en de esto sus él. canciones? No. Que creo que pionero y no sé si alguien más lo hizo. De hecho. No que sepamos. Estaría muy bien. ¿Ah, sí? Si alguien quiere seguir el proyecto de Mick Yo pensé que se hacía microfonear esto al- de ir... Yo creo que debe haber, viste cuando no se dicen, mi casa está embrujada y llamé a una gente que vino con unas cosas y Mediums. captó radiofrecuencias y todo eso. Claro, Como bueno, poltergeist. era un poco ese plan, Claro. sí. Cuentan también, por ejemplo, que en una ocasión estuvo horas grabando un gato porque él creyó que ese gato estaba comunicándose con él. Claro, el gato le traducía. Sí, era como una especie de canal. Bien. ¿Él ¿Él cobraba plata por esto o no? No, esto lo hacía por placer. Era rico entonces. Pero por producir sí, y de hecho en esta época donde él tiene su estudio, le empieza a ir muy bien. Tiene un primer éxito en Inglaterra con una canción que se llama Johnny Remember Me, que al parecer en Inglaterra en este momento estaban muy de moda canciones de muertes trágicas de adolescentes. De hecho tienen un nombre, se llaman Death Ditties, que era un género, de pronto había muchas canciones que hablaban de adolescentes que morían trágicamente. Generalmente era como la persona que quedaba viva le cantaba a su amor Claro. que había muerto. ¿Rocky Raccoon entra en esta categoría? Rocky Raccoon es más como un western, creo, Sí. pero de última podría ser una parodia, pero esto es mucho antes. Claro. Pues estamos a principios de los 60. Bueno, esta canción Johnny Remember Me tiene algunas marcas de Mick, como por ejemplo la cantante que vendría a ser la voz espectral de la muerta. Él le pone un montón de eco y de reverb como para dar este efecto Lindo igual de eso. ultratumba, sí.
que ahora parece una pavada, pero en el momento era algo bastante innovador intervenir de esa manera las cosas. Aparte la mezcla era analógica. Claro, todo era analógico, Claro. ¿sí? Y de hecho, como él estaba medio en su territorio, porque grababa en su casa, se daba el lujo de pronto hacer las cosas de forma muy poco convencional. Hay otra canción, una canción de un grupo llamado The Honeycombs, que él produce en esta misma época, que la canción se llama, creo que Have I the Right, tengo el derecho, en el cual les pidió que no tocaran la batería y que por el contrario golpearan con los pies el piso de madera, y él grabó eso y después usó eso como percusión en el tema. Él tenía como estas ideas que eran siempre poco convencionales, como no había nadie más que hiciera esto en este momento, y por eso empieza a tener éxito. Realmente en esta época le va bien, y de hecho tiene un hit número 1 en Estados Unidos, que básicamente es pegarla, con una canción que compone él mismo llamada Telstar, donde además reaparece esta cuestión del espacio, de su obsesión con el espacio exterior, y es grabada por un grupo llamado Los Tornados, y él empieza a usar todas estas cosas. Por ejemplo, se graba soplando con un sorbete en un vaso y después distorsiona eso, tira canicas en una pileta y graba eso y luego distorsiona, y así genera toda una serie de ambientes. Bueno, espaciales. esa era su principal obsesión, se sabe. Sí. Generar sonidos con millones de cosas. Claro, porque además, de hecho, si uno escucha ese tema, es bastante increíble que... O sea, no hay sintetizadores en esta época, no se inventaron. Y todos esos sonidos espaciales que aparecen son realmente generados analógicamente. Encima imposible después reproducir esa canción en vivo. Sí. Podrían hacer el intento. Bueno, este tema realmente le va muy bien. Es un hit número 1 en Estados Unidos. Pero a partir de este momento las cosas van a empezar a ir en un declive bastante abrupto. Para empezar, sucede algo. Yo creo que acá en adelante la vida de Mick se vuelve una película de Almodóvar, de las primeras películas de Almodóvar. Él se obsesiona, en realidad se enamora, pero es un amor bastante bordando Más la parecido obsesión. a la obsesión que... Sí. Se obsesiona con el bajista de esta banda, Los Tornados, que era un sujeto llamado Heinz Burt, y él sostiene que tiene que lanzar su carrera solista porque va a triunfar. El problema es que este Heinz Burt al parecer no tiene ningún tipo de talento. De hecho, ni siquiera canta bien, y la primera canción que él trata de producirle, la voz la tiene que grabar otra persona. Ya tenemos muchas similitudes que las venía rastreando en la cabeza con la columna de la semana pasada, digamos. Alguien obsesionado, Sí. Alguien que pasa por el consentimiento de un Sí. artista, alguien que ahora de nuevo está obsesionado con que una persona la pegue. Y pioneros de género. Antes con el punk, ahora con la psicodelia, digamos. Claro, bien, sí. De hecho, es que creo que solamente me gusta un artista si bordea la obsesión y la locura. Bueno, él se obsesiona con esta persona. Al parecer, Mick tenía, si bien fue pionero en técnicas de producción, tenía muy mal criterio. Era muy poco visionario en otros aspectos. Por ejemplo, cuentan que que el manager de los Beatles, Epstein, le llevó un demo muy temprano de los Beatles y él lo escuchó y dice como, no tienen futuro, como son un grupo más. También hizo lo mismo con un muy joven David Bowie, a quien también rechazó, y una de las primeras bandas en las que cantaba Rod Stewart dijo, les puede ir bien si cambian el cantante. No, o sea, no la veía para nada. No, y por otro lado se obsesionó con este sujeto Con el chabón que no que sabía no ni siquiera tenía cantar. ninguna gracia, más que para él. Pero bueno, empieza a querer impulsar su carrera, le hace sacarse el apellido, de modo que empieza a llamarse solamente Heinz, algo que ahora se usa mucho de vuelta, esto de solo usar el nombre de pila o un apodo, no usar el apellido. Lo obliga a desteñirse el pelo con agua oxigenada. Y durante este tiempo ellos viven juntos. O sea, Heinz se muda a la casa estudio No, ya los vecinos hartos. de Joe Mick. Sí. Pero bueno, le empieza a ir mal, se va de gira con Jerry Lewis, a la gente no le gusta, de vuelta le tiran cosas, como que... Igual que en la historia anterior. Sí, se ve que en esta época la gente tenía como modos muy
muy insanos de No expresar existían las su- redes su sociales, entonces disgusto, estaba como claro. toda la ira ahí más en persona. Muy analógico. Como, no te puedo poner un dislike, así que Claro. te voy a tirar latas de La cosa lentejas. Y bueno, finalmente termina habiendo una ruptura entre ellos dos cuando Heinz le presenta a su novia y a Mick medio que se le rompe el corazón, lo echa de su casa y Heinz olvida algunas pertenencias en su casa, entre ellas nada más y nada menos que una escopeta. Y esto voy a dejarlo aquí Ya todos sabemos lo que porque ocurre. además hay un axioma formulado por Chekhov que dice que cuando un arma aparece en una historia en un momento, ese arma será disparada antes del final de la historia. También voy a decir eso y lo voy a dejar acá. No, para repetirla. Cuando un arma aparece en algún momento de una historia, Sí, ese ese arma. arma va a ser disparada antes del final de la historia. Bien. En algún momento ese arma va a ser disparada. Bueno, Heinz se va, deja su escopeta atrás en la casa de Mick. Y Mick entra realmente en una. De hecho, empieza a tener episodios muy paranoicos. A esto hay que agregarle que él estaba haciendo un uso no muy sano de drogas, de sustancias, sobre todo anfetaminas y barbitúricos en este momento, lo que tampoco ayuda a no estar paranoico. Le echa leña al No, fuego. y digamos. evidentemente con su carácter también era una persona bastante solitaria, entonces supongo que si se le fue Heinz, con quien quedaba. Sí. Lo más cercano a un amigo, el patrón de abajo que lo quería matar. El de la escoba. No quiero decir nada porque esto va a terminar muy mal. Justamente un poco en esa dirección. Pero sí, empieza a abusar de drogas, de pronto empieza a tener delirios paranoicos muy fuertes. Por ejemplo, él sostiene que las grandes discográficas lo están espiando y microfoneando en secreto para robarle sus ideas. Entonces se persigue, no puede trabajar. Como ya no se puede trabajar mucho con él porque está perseguido todo el Claro. tiempo, cree que le pincharon el teléfono. En un momento se obsesiona con Phil Spector, otro productor de la época bastante revolucionario. Que yo no voy a hablar de Phil Spector, pero Phil Spector es una persona muy turbia y muy oscura, así que en su casa investiguen a Phil Spector. Yo el Phil O Spector no, Estaría para si la quieren casa. dormir tranquilos, no, y tranquilas. no confiaría, pero bueno, él se obsesiona con Phil Spector, también cree que le está robando las ideas. Además se suma otro elemento muy importante, que es que en este momento en Gran Bretaña todo lo que no fuera heterosexualidad estaba prohibido y de hecho te podían meter preso, entonces eso también incentiva a que esté todo el tiempo paranoico. Y bueno, esta historia termina van a suceder dos cosas que terminan que son la gota que derrama el vaso. Por un lado, casualmente en este mismo momento ocurre un crimen en Londres en el que encuentran desmembrado a un joven metido dentro de una valija. Y entre los sospechosos resulta que está Joe Mick. Porque al parecer había habido un contacto entre los dos, además de que hay una cuestión de homofobia de la policía porque al parecer... El perejil más fácil era Sí. Joe Claro. Mick. No, y en general creo que a todos los hombres gay de Londres los consideran sospechosos por este crimen. Entonces esto incentiva mucho más la paranoia de Mick, que ya era bastante grave, lo hace perder el control y además sucede una cosa más, que en este momento le iba muy mal financieramente y su única fuente de ingresos era ese hit que había tenido llamado Telstar. Pero de pronto un compositor francés hace le hace un juicio por plagio a la melodía de Telstar, de pronto que él deja de ganar, De cobrar, de por los cobrar derechos. por los derechos de esa canción, por lo que básicamente entra en bancarrota. Y bueno, ahora viene el momento más terrible de la historia de Joe Mick, que es que en medio de una discusión con su casera justamente, porque no solamente el ruido seguía, sino que además ya no estaba pagando el alquiler, Joe Mick decide tomar la escopeta que había olvidado su amante, posible amante, no está del todo confirmado si Heinz le correspondía o no. Sí. Su familia lo niega, qué sé yo, pero decide tomar la escopeta, dispararle a la casera y luego dispararse a él. Y así termina la vida de este sujeto.
No. Bueno, viene Likes arriba. y lloraste Viene por arriba la final. noche, claro. Sí. Y bueno, luego con el correr de los años empieza como a destacarse su figura justamente por haber sido pionero en todas estas técnicas. Y finalmente siguen muchos años después, como en 1991, si no me equivoco, ese disco que era una especie de ópera espacial llamado I Hear a New World, que había quedado cajoneado durante tantos años, vuelve a ser editado y es al día de hoy la única obra de Mick, digamos, compuesta por él, producida por él y pensada por él, y donde en medio se puede ver su visión y muchas de las razones por las cuales fue pionero. De hecho, es un disco que si uno lo escucha parece que hubiera sintetizadores, cuando en realidad son todos sonidos analógicos intervenidos, también analógicamente. Así que mi recomendación finalmente de esta columna de música que no hace falta escuchar antes de morir es escuchar el disco, si quieren, no hace falta, escuchar el disco de Show Mick, I Hear a New World, escucho un mundo nuevo, que es el que está apareciendo en este momento en la pantalla. Y googlear al muchacho este oscuro. Ah, sí, busquen, si se animan, porque... Si no quieren entrar en una, no lo googleen. Yo hace mucho que tengo ganas de bucear en Wikipedia con algo nuevo. Ya me he obsesionado yo con la Bien. carrera espacial y he entrado a todas las páginas del Apolo 11, al Apolo 1 de Wikipedia. Ahora sí que ahora lo voy a hacer con este productor. Bueno, Chapi, gracias por la columna de hoy. gracias a Sumamos ustedes. entonces I Hear a New World de Joe Mick al disco de Jax. Próximamente en la lista de Spotify. Voy a hacer una playlist, con sí. la playlist con todas las recomendaciones. Ahora vamos a escuchar un tema y a la vuelta estaremos para el bloque final.